Mi nombre es Juan Zúñiga, mi hermano, vengo de la ciudad de San Francisco, California. Me congrego en la iglesia Torre Fuerte, amén, con mi pastor Hermes Zúñiga, su esposa Belki Zúñiga. Ahí estamos perseverando en la obra del Señor, gloria a Jesús. Gloria al Señor, y ahí estamos luchando, mi hermano, haciendo fuerza, amén, haciendo guerra en el nombre del Señor, porque tenemos victoria en el nombre de Jesús. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a hablar, Señor, Señor. Hoy vamos a predicar bajo el tema, mi hermano: el favor de Dios no es licencia para seguir pecando. El favor de Dios no es licencia para seguir pecando. Yo creo que todos aquí entendemos y comprendemos qué es una licencia y para qué sirve. Amén. De repente las autoridades siempre están extendiendo una licencia a las personas para ejercer cierta actividad, bien sea de trabajo o bien sea, mi hermano, para conducir su auto. Amén. Cuando vamos allá al DMV, amén, nos hacen un examen de manejo, bien sea teórico o práctico, para que de esa manera ellos nos pueden extender una licencia, o es un permiso para que usted y yo podamos, mi hermano, conducir ese auto con tranquilidad, amén, sin ningún problema. Es un permiso que le están extendiendo. Pero en este caso, el apóstol Juan está hablando del pecado. Y está hablando acerca, mi hermano, y dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, amén. Entendamos algo en esta noche, mi hermano. El apóstol Juan no está dando licencia para que nosotros pequemos. Él claramente está diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, entonces tenemos a un abogado, que es a Jesucristo, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el que está intercediendo por usted, por mí, para que usted y yo podamos recurrir a Él y podamos traer a Él nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros pecados, mi hermano, y confesarlo delante de su presencia. Lamentablemente la gente hoy ha tomado el favor de Dios, la gracia de Dios, como un permiso para continuar en el pecado, para continuar pecando. Mire, hermano, vivimos en un mundo atestado de pecado. Vivimos en un mundo, mi hermano, donde la sociedad hoy en día solamente busca hacer el mal, solamente busca, mi hermano, hacer el pecado. Estamos como los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos como los tiempos de Noé, que la gente solamente en su corazón lo que había era hacer el pecado, lo que había era solamente practicar el mal, todo aquello que ven contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios mandaba diluvio, y es por eso que Dios mandaba fuego, y es por eso que Dios también va a tener que mandar los juicios a esta tierra, porque esta tierra está llena de pecado, esta tierra está llena de violencia, esta tierra está llena de maldades, y es de esa maldad, de esa violencia, que usted y yo debemos escapar, que usted y yo, mi hermano, debemos correr a los brazos del Señor. Mire, el pecado está corriendo por todos lados. El pecado se quiere meter aún dentro de la iglesia. Y es por eso que nosotros, los predicadores, no tenemos que tenerle lástima al pecado. Debemos, mi hermano, atacar el pecado con todo el peso de la palabra. Debemos atacar la inmoralidad y el pecado para que no se meta dentro de la iglesia. Si no, mi hermano, va a destruir hogares, va a destruir matrimonio, va a destruir familia, le va a destruir sus hijos y se los va a corromper y se los va a pervertir. Y el Señor, debemos predicar esta palabra con autoridad, con valor, hermano. No debemos acobardarnos, no. Necesitamos hombres como Jeremías, necesitamos hombres como Ezequiel, necesitamos hombres como el apóstol Pablo, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que estén a tiempo, mi hermano, reprendiendo el pecado para que no pueda venir a hacer daño dentro de la obra del Señor. El Señor,
El pecado es todo aquello, mi hermano, que va en contra de la voluntad de Dios. Es todo aquello que está violando la ley de Dios. Es todo aquello, la palabra dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por lo tanto, es importante entender que dentro de la iglesia el pecado se va a querer filtrar. La iglesia, mi hermano, es algo que Dios lo ha levantado para que se mantenga en santidad, para que se mantenga alejada del pecado, para que se mantenga haciendo la diferencia entre un pueblo que alaba a Dios y un pueblo que está corrompido en pecado allá afuera. Usted y yo somos el pueblo escogido de Dios, que lo ha sacado del pecado, que lo ha sacado de la inmundicia y nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa, y no podemos volver a revolcarnos al pecado de allá del cual hemos salido. Amén. No podemos retornar. Y el apóstol Juan está diciendo aquí: estas cosas os escribo para que no pequéis. Él está dando una advertencia que es necesario que nos apartemos del pecado. Él está entendiendo también que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, que en cualquier momento de repente cometemos errores, cometemos faltas, hermanos. Pero es importante que usted y yo no estemos escondiendo el pecado, porque la palabra dice que todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, entonces alcanzará la misericordia de Jehová. Hay gente que no prospera espiritualmente porque todavía está pecando, porque todavía está bajo el pecado, porque todavía está violando la ley de Dios. Pero el Señor, no podemos, mi hermano, estar haciendo alianza con el pecado. No, el mundo está embarrado en el pecado. El pecado, mi hermano, es algo que mantiene separado al hombre de Dios. El pecado es algo que mantiene al hombre y a la mujer lejos de la voluntad de Dios, lejos de la gracia de Dios. Es por eso que el hombre está lleno de rebeldía. Es por eso que el hombre está lleno de soberbia. Es por eso que el hombre está lleno de orgullo. Si usted va a predicar a las calles, la gente ahí pasa, escucha la palabra y con soberbia no atiende a la palabra. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscan hacer el pecado. Pero que no miren un carnaval, porque ahí sí se llena las calles, bloquean las calles y todo, y no hay ni pasada. ¿Por qué? Porque el hombre está corriendo tras el pecado. Pero gloria a Dios, porque usted ha salido de ahí, porque yo he salido de ahí, y hoy somos un pueblo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos nación santa. Somos un pueblo escogido por Dios. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado acarrea maldición. Y es por eso que usted ve familias enteras en maldición. Algunos matándose por herencia, porque los padres dejaron herencia, mi hermano, y la gente está tan atada al pecado que siempre está queriendo acaparar todo. El materialismo y tanta cosa, mi hermano, la gente quiere acaparar absolutamente todo en el mundo. Pero cuando viene a Cristo, entonces nuestros pensamientos cambian, nuestra manera de pensar cambia. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, no, voy a vivir ahora de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. El pecado, mi hermano, es algo que está haciendo estragos en la humanidad entera. Es por eso que Dios va a traer juicios a esta humanidad. Es por eso que los juicios de Dios están a punto de venir. Y es por eso que esta tierra está a punto, mi hermano, de estremecerse y temblar como un borracho, como un ebrio. Gloria al Señor. Pero usted y yo estamos acorazados bajo el manto glorioso del Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es importante que usted y yo nos mantengamos ahí acorazados con la cobertura de Dios. Pero esto solamente, mi hermano, son aquellos que se apartan del pecado. Amén. El Señor. Eso decía el apóstol Juan: estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecaréis, si cometieras algún error, alguna falta, porque hay una naturaleza caída en nosotros, no nos hagamos los locos, como decía el hermano ahora. Amén. No nos hagamos los locos. Hay cosas que sabemos nosotros que no están bien. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted y yo sabemos que cometimos un error, tal vez no es un pecado de muerte, pero es un error, una falta ante Dios, y no la confesamos y no nos apartamos de Él, déjeme decirle que usted y yo no tenemos perdón de Dios.
Porque es que hay gente hoy en día, mi hermano, que está viniendo a los pies de Dios y ha tomado la gracia como una licencia, como un permiso que Dios les ha otorgado para seguir pecando. Hay gente que dice, no, si estamos en la gracia, yo puedo seguir pecando, yo puedo hacer esto hoy y lo puedo volver a hacer mañana. No, tengo un abogado en el cielo que cada vez que yo vengo de rodillas, entonces Él me escucha y me va a perdonar. Mire, déjeme decirle algo en esta noche, le tengo malas noticias, que si usted vive siempre pecando, mi hermano, y viene el Señor diciéndole, Señor, perdóname, pero mañana vuelve a hacer lo mismo, Dios ya no va a escuchar su oración, porque Él no escucha pecadores. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prospera. Hay gente que no prospera espiritualmente y ni va a prosperar porque no quiere soltar el pecado, porque no quiere soltar la maldición, porque no quiere soltar todo aquello que lo mantiene separado de Dios. Hay gente que aún estando dentro de la iglesia está separado de Dios, hermano. Sí. Hay gente que aún estando dentro de la iglesia está separado de Dios. Es por eso que usted va a ver gente que nunca crece espiritualmente, porque están estancados. ¿Por qué? Porque el pecado mata, el pecado mantiene al hombre muerto en delitos, el pecado mantiene al hombre seco, mi hermano. El pecado mantiene al hombre, mi hermano, separado de la misericordia de Dios, y no podemos vivir separados de la misericordia de Dios, porque nos vamos a morir, porque nos vamos a desgraciar, porque vamos a vivir en maldición. Nuestros hijos estarán bajo maldición, nuestro hogar estará bajo maldición, nuestras esposas, nuestros esposos estarán bajo maldición, si es que no nos volvemos a Dios de corazón. Aleluya. Amén. No, señores, el pecado, mi hermano, el diablo, mire, al diablo él no le interesa, mi hermano, que tan bonito yo cante o que tan bonito yo predique. No, el plan de él, mi hermano, es embarrarnos a nosotros. El plan de él es deshacernos mi hermano, y llevarnos lejos de la presencia de Dios. Él quiere meter el pecado dentro de la iglesia, pero no le vamos a permitir en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado autoridad y poder para predicar esta palabra con valores, para predicar esta palabra con autoridad. Y cuando el diablo venga con el pecado, de lo meter, va a sentir que hay una espada que corta, una espada más cortante que doble filo. Hermano, esa palabra va a cortar todo el pecado que esté queriéndose filtrar dentro de la iglesia. Porque es que la palabra desenmascara, mi hermano. La palabra saca a la luz todo. Amén. Y no hay necesidad de que se levante el profeta a profetizar. No, esta es la palabra profética más segura que tenemos, gloria al Señor. Y la palabra viene a desenmascarar cuando el hombre no anda bien con Dios. Entonces siente, mi hermano, la espada que lo está cortando. ¿Por qué? Porque la espada corta el pecado. La espada, mi hermano, viene a cortar todo aquello que no está haciendo bien usted delante de Dios. Y entonces cuando sentimos, mi hermano, aquello que nos hace sentir mal y nos sentimos ofendidos, ¿por qué? Porque el pecado está siendo golpeado con la palabra. Cuando hay pecado, cuando hay errores, cuando hay falta que nosotros no queremos abandonar, entonces viene la palabra y golpea eso que hay en nosotros. Amén. Y como somos soberbios y orgullosos, no queremos humillarnos. Por naturaleza el ser humano, mi hermano, es prepotente, soberbio, orgulloso. Amén. Somos, mi hermano, machistas y las mujeres feministas. Amén. Pero el Señor, el hombre dice, yo soy el macho, yo mando, y la mujer dice, soy feminista, yo mando aquí. Amén. Pero eso es cuando el pecado está reinando en el hogar. Pero cuando no hay pecado, cuando no hay falta, mi hermano, cuando está Dios de por medio allí y le estamos doblegando todo al Señor, mi hermano, todo será diferente. Usted y yo vamos a hacer la diferencia. Donde quiera que vayamos, vamos a ser diferentes. Vamos a reprender el pecado y lo vamos a desechar, ¿no? El Señor, no vamos a estar haciendo alianza con el pecado. No, el pecado es detestable y es de delante de la presencia del Señor. No podemos venir hediondos delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque debemos presentarnos nosotros como una ofrenda grata delante de Dios, como un olor grato. Eso es lo que quiere Dios, que seamos olor grato, una ofrenda grata delante de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y Juan está diciendo que tenemos un abogado, y ese abogado está dispuesto, mi hermano, amén, a interceder por nosotros. Pero eso es cuando nosotros venimos, nos humillamos, confesamos nuestras faltas y le decimos, Señor, he pecado, he fallado. Así como el hijo pródigo volvió donde su padre, así todo cristiano, mi hermano, nosotros cuando fallamos debemos de venir al Señor y confesarle toda nuestra falta, todos nuestros pecados. Él conoce todo de nosotros, hermano. Todo conoce de nosotros Él. No hay nada que se puede esconder de los ojos de Dios.
Podemos escondernos de todo el mundo. Los hijos pueden esconderse del papá. El esposo puede esconderse de la esposa. La esposa puede esconderse del esposo. Todo el mundo, la iglesia puede esconderse del pastor y andar haciendo fechorías allá afuera y cosas que no están agradables delante de Dios, pero delante de los ojos de Dios todo está descubierto. Ante Él todo está desnudo y ante Él no hay nada que se puede esconder. Y es por eso que cuando viene la palabra, entonces viene a golpear duro eso que no estás haciendo bien, y vas a sentir algo que te está golpeando, pero es la palabra que te está desenmascarando y te está haciendo entender que necesitas volver al Padre, que necesitas volverte a humillar. Así como cuando en el primer amor te humillaste a Dios y le dijiste: Señor, aquí estoy dispuesto. Lo que pasa es que muchos han perdido ya el primer amor, ya no viven en el primer amor. Amén. Debemos vivir enamorados de Jesús. Debemos vivir entregados al Señor. Porque si permitimos que el pecado entre en nuestra vida, mi hermano, nos va a desarmar, nos va a matar. Porque dice la palabra que estamos muertos por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos desviado, todos hemos agarrado caminos torcidos. Todos, mi hermano, tomamos decisiones que no están bien delante de Dios. Todos hacemos cosas, mi hermano, que no están bien delante de Dios. Y por eso que, mi hermano, la palabra nos enseña cada día que debemos confesar nuestras faltas ante Dios y arrepentirnos de corazón. Dios no va a escuchar la oración de alguien cuando no hay arrepentimiento. Aquí el mensaje de mi hermano: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, de nada sirve estar confesando nuestros pecados. De nada sirve, mi hermano, estar cada día, mi hermano, buscando la presencia de Dios, diciéndole: Señor, perdóname porque fallé. Pero el otro día está en lo mismo, y viene el otro día y está en lo mismo. Mire, hay momentos en que Dios ya no escucha su oración, porque Dios no escucha gente perversa, gente que solamente está usando la gracia como un permiso para seguir pecando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. El pecado, mi hermano, está destruyendo en el mundo entero. La juventud la está destruyendo. Es a causa del pecado, a causa de la maldad. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, en San Mateo capítulo 24, 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Aleluya. Por haberse multiplicado el pecado, y estamos viendo la multiplicación de la maldad, vivimos tiempos en los cuales, mi hermano, ya no es tiempo de estar viviendo a mi antojo, ya no es tiempo de estar viviendo a mis propios pensamientos, ya no es tiempo de estar viviendo a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Es que mi corazón me dice algo. Mire, su corazón es perverso y lo puede engañar. El único que no lo va a engañar es el Cristo de la gloria, y usted y yo debemos estar actuando de acuerdo a lo que la palabra mía dice. Y cuando usted actúa de acuerdo a la palabra, entonces allí donde vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Pero Señor, la iglesia, mi hermano, vivimos tiempos donde la iglesia tiene que sacudirse espiritualmente. Tiene que vivir sacudiéndose para que se sacude el polvo del pecado. Mire, andamos caminando en medio de una generación corrompida, perversa. Andamos caminando en medio de una degeneración, mi hermano, que está totalmente degenerada, que han perdido los principios, gente que ha perdido toda sensibilidad humana. Y para ellos, mi hermano, dejar abandonados sus hijos, su familia, es de lo más barato, ¿no, Señor? Para ellos no hay sensibilidad humana, no hay amor. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene cegados, el pecado los tiene perdidos. Están muertos, están secos, están vacíos, y ellos andan buscando una solución cuando se miran perdidos en el pecado, hundidos en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad. La gente busca ayuda en los brujos, en los hechiceros, en los santeros. No hay ayuda allí. La única ayuda que puede haber es a través del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, porque tenemos un abogado que está sentado a la diestra de Dios Padre, que vino, mi hermano, a entregar sangre por nosotros. Él derramó su sangre por nuestros pecados, y esa sangre es la que nos mantiene justos delante de Dios. Sí, es la única forma, mi hermano, de justificarnos delante de Dios. Porque a veces nosotros queremos justificarnos en nuestra propia justicia, como los fariseos. Queremos envolvernos en nuestra propia justicia, y eso no funciona. Porque el profeta dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios.
Así es que no hay nada que pueda justificar nuestras faltas, nuestros errores delante de Dios, mi hermano, si no es a través del perdón, si no es a través del acercamiento a Dios, si no es a través, mi hermano, de rechazar y abandonar todo aquello que nos está haciendo daño espiritualmente. El pecado viene a dañar, el pecado viene a matar, el pecado viene a destruir. El diablo, mi hermano, está promoviendo una y otra cosa en el mundo, y usted y yo debemos mantenernos alejados de todo aquello que, mi hermano, está promoviendo Satanás y que quiere meter a los hijos de Dios, porque quiere, mi hermano, paganizarlo, porque quiere mundanalizarlo, porque quiere llevárselo al mundo y hacer con ellos porque Él vino a destruir, hermano. Él vino a matar. Él quiere, Él no tiene esperanza de vida, Él no tiene esperanza de salvación. Él sabe que usted tiene vida eterna si persevera en el Señor. Él sabe que usted tiene un privilegio de estar en la presencia del Señor. Él no, Él la perdió. Lo del Señor, por soberbio, por arrogante, por quererse creer más que Dios. Es por eso que en ningún momento debemos nosotros creernos más que nadie. Debemos cada día ser humildes y humillarnos ante la poderosa mano de Dios, para que podamos alcanzar, mi hermano, misericordia, para que podamos alcanzar, mi hermano, auxilio delante de la presencia de Dios. No podemos nosotros vivir, mi hermano, de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestros deseos. No, debemos de vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a su palabra. Amén. Miren lo que dice el 2:2. Y Él es la propiciación. Tenemos, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Amén. O sea que el Señor, mi hermano, padeció y se entregó. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios a misericordia. El sacrificio de Cristo en la cruz. Es por eso que Él está como abogado. Y cuando le fallamos, mi hermano, y queremos levantarnos, decimos: Señor, yo quiero levantarme, porque hay gente que está estancada, hay gente que está paralizada, hay gente que no avanza, hay gente que se ha quedado ahí estancado y no pasa de allí mismo. Hay gente que tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 30 años en el evangelio y ahí está estancado, no puede avanzar espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que todavía no quiere soltar, hay cosas que todavía no quiere abandonar. Es importante entonces que dejemos la soberbia, que dejemos la rebeldía, que dejemos el orgullo y nos humillemos ante la poderosa mano de Dios, y entonces Él nos va a levantar, y entonces Él nos va a poner en lugares celestiales, y entonces Él va a derribar los muros que nos están estancando. Amén. El Señor. Por eso la palabra dice, mi hermano, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, o sea que no solamente de confesarlo, como los católicos que van allá del cura y comienzan ahí a darse en el pecho y a confesar todas sus fechorías, y aquel los pone a hacer unas cuantas cosas ahí y ya estuvo, sus pecados están perdonados. Mentira, vuelven a lo mismo. Eso no es así. Dios no escucha esa clase de oraciones. La única oración que Dios escucha es aquella oración de arrepentimiento. Es aquella oración, mi hermano, que venimos con un corazón rendido ante Él, doblegando todo nuestro ser, todo lo que somos. No una parte de nosotros, no, todo. Amén, todo. O todo o nada. Amén. Él quiere todo de nosotros. Él se entregó todo. Dice que ni una gota de sangre quedó en su cuerpo. La ciencia médica no alcanza a entender cómo Cristo no se murió antes de llegar a la cruz, porque su cuerpo estaba, mi hermano, desfigurado, su rostro desfigurado, ensangrentado. Había perdido toda su sangre. Amén. Su cuerpo lacerado. Él se entregó todo. O sea que si usted mira esas películas mentadas de Pasión de Cristo en la televisión, eso no es comparado a lo que Cristo hizo. No es comparado. No se puede comparar eso a lo que en realidad la palabra nos enseña, mi hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Y por ese sacrificio es que Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice la palabra que toda lengua, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, no el Señor. Y es por eso que Él está como abogado intercediendo por nosotros, hermanos, por nuestras faltas, por nuestros pecados.
pecado. Y aún cuando estamos aquí en el camino del Señor, aún el Señor sigue intercediendo por nosotros. Él sabe que somos débiles, pero Él nos ha dado poder, Él nos ha dado autoridad, Él nos ha dado la unción del Espíritu Santo de Dios. Así es que no hay excusa de poder decir: ay, es que yo soy bien débil. No, tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro favor. Tenemos el poder, mi hermano, que el Señor nos ha regalado para que lo pongamos en acción, para que lo pongamos en práctica. Amén. Y reprender el pecado. El Señor, Él se entregó todo, hermano, y todavía está en el cielo intercediendo por nuestras mañosadas. Después de que Él, mi hermano, se doblegó y se entregó todo, entregó su sangre, pagó un precio, mi hermano, incalculable, algo que nadie podía hacer, solamente Él. Lo enseñó. Y dice que Él venció el pecado. Él fue tentado en todo. Él vino en forma de hombre. Él tenía debilidades igual que usted, igual que yo, pero sin pecado. Él tenía hambre, Él tenía sed, Él tenía cansancio, gloria al Señor. Él tenía sueño, gloria al Señor. Pero mi hermano, Él fue tentado en todo. El diablo lo tentó por una y otra parte, pero no pudo hacerlo caer. Él quería hacerlo caer en pecado, así como hizo caer a Adán. Pero el segundo Adán lo venció. Venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo y su demonio. Y es por eso que usted y yo estamos aquí adorándole, exaltándole, gloria al Señor, porque Él nos ha librado y ha roto las cadenas del pecado y nos ha hecho libres para adorarle. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? Algunos fueron drogadictos, borrachos, amén, jóvenes perdidos en el mundo, a temprana edad fumando marihuana a causa del pecado. A temprana edad bebiendo ron, bebiendo cerveza, porque el pecado los tenía destruido. Amén. Y entonces la familia vive en maldición porque hay pecado. Pero cuando hay alguien que está intercediendo, mi hermano, Dios se va a mover a misericordia. Dios se va a mover a compasión, porque Él está atento al clamor, a la oración de todo aquello que se humilla ante su presencia. Él está atento a la oración de todo aquel que está dispuesto a abandonar el pecado, a todo aquel que se llena de valentía y le dice: Señor, yo hoy abandono toda esta vida de pecado. Esto que me está alejando de ti, hoy lo desecho en el nombre de Jesús. Amén. Porque esto se trata, mi hermano, de renunciar. A veces pensamos que Dios lo va a hacer todo. La palabra dice: y renunciando a toda impiedad. Renunciar. Hay cosas en las cuales nosotros debemos renunciar y decir: ya no más. Me voy a entregar al Señor de completo. Hay cosas que no es Dios que se las va a quitar. Porque a veces nos acomodamos y decimos: no, es que Dios es el que me va a cambiar. Dios es el que va a hacer la obra. ¿Y qué va a hacer la obra si usted no está dispuesto a renunciar a eso? ¿Cómo Dios va a actuar si usted y yo no estamos dispuestos, mi hermano, a renunciar a esa vida de mundanalidad que llevamos? Esa vida de soberbia, si no estamos dispuestos a renunciar a toda esa basura, mi hermano, que nos está queriendo arrastrar nuevamente al basurero del mundo, porque ahí es donde estábamos, mi hermano, donde nadie daba nada por nosotros, pero llegó Cristo, extendió su mano, no importando en qué fango usted y yo nos encontrábamos, allí el amor de Dios nos alcanzó para que nosotros hoy tengamos perdón y vida eterna, para que usted y yo hoy nos acerquemos a Él con toda confianza y podamos, mi hermano, confesar nuestras faltas delante de Él, arrepentirnos y convertirnos. Porque hay gente que solo se arrepiente pero no se convierte. Y esta cosa, mi hermano, es de convertirse al Señor. Amén. Es de convertirse al Señor. Mire lo que dice el 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Esforzándose, pues. Amén. Jesús anduvo en carne. Él padeció en la carne. Él se esforzó en la carne para, mi hermano, tratar de hacer todo lo que el Padre le había encomendado hacer. ¿Qué es lo que el Padre nos ha encomendado hacer a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando cada día que debemos hacer y lo que no debemos de hacer? ¿Acaso nosotros estamos renunciando, mi hermano, a esas cosas? ¿Acaso nosotros estamos renunciando como Cristo renunció? Nos estamos, mi hermano, ahí esforzando cada día para poder obtener, mi hermano, esa vida eterna, esa salvación. Tenemos que esforzarnos cada día. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora, mi hermano, nos resta a nosotros esforzarnos cada día, mi hermano, y no permitir, mi hermano, que el pecado venga a gobernar nuevamente nuestras vidas. No debemos permitirlo en el nombre de Jesús.
Amén. Tenemos la palabra. Cada día Dios nos está hablando. Es por eso que Dios trae palabras fuertes al pueblo muchas veces, hermano. Porque Dios quiere sacudir a la iglesia. Dios quiere sacudir a su pueblo. Y Dios trae palabras fuertes para que el pueblo sea sacudido. Porque estamos viviendo tiempos, mi hermano, en los cuales hay muchos que se han levantado, que lo que vienen a hacer es entretener al pueblo. Ahí vienen profetas, ahí vienen apóstoles, ahí vienen evangelistas, mi hermano. Y muchas veces lo que quieren hacer es estar entreteniendo a la gente y estar sacando provecho de eso. Porque lo que les interesa es el dinero. Ellos no quieren predicar del pecado, no quieren reprender al pecado, no quieren darle duro al pecado. Ellos dicen, no, es que solo Dios es el juez, Él es el único que puede juzgar. Mire, aquí no andamos juzgando a nadie, le estamos dando duro al pecado, le estamos dando duro con la palabra a todo aquello que nos puede mantener alejado de Dios. A ver, eso no. Poderoso es Dios. A ver. Por eso que cuando mi hermano sienta usted una palabra que lo está sacudiendo, entonces diga, Señor, me estás hablando. Tú quieres que yo sea mejor. Tú quieres que yo cambie en esta área. Tú quieres que yo abandone esta vida que llevo. Señor, voy a doblegarme ante tu presencia y voy a rendirme en espíritu y en verdad. El Señor. Porque el pecado, mi hermano, se está metiendo, se está filtrando dentro de la iglesia. Y es por eso que Dios está levantando hombres en estos últimos tiempos que vengan predicando fuerte contra el pecado, contra la mundanalidad, contra la vanidad que se ha metido dentro de la iglesia y que quiere corromper, que quiere ensuciar, mi hermano, esa nación santa, ese linaje escogido, ese pueblo santo que Dios lo ha lavado con su sangre para que haga la diferencia entre un pueblo que sirve a Dios y un pueblo que no le sirve. Usted y yo le servimos a un Dios santo, a un Dios vivo. Por lo tanto, hay que alejarse de lo pecaminoso, hay que alejarse del pecado y hay que acercarnos a Él con valor. A ver, con valor, con autoridad. De Jesús. Los jóvenes, decirle al mundo, nada, no quiero nada de ti. No, Señor. Porque los jóvenes a veces, mi hermano, ya salen allá afuera, ya se comienzan a involucrar en un montón de tonteras. No, Señor. Y el pecado los comienza a abrazar y los comienza a acariciar. Y es ahí donde tenemos, mi hermano, que decirle en el nombre de Jesús, reprenderlo en el nombre de Jesús. Reprenderlo, porque hay que desechar las obras de las tinieblas, hay que desecharlas, no hay que hacer alianza con ellas, no, debemos desecharlas en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Juan decía, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecareis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él quiere perdonar, Él quiere salvar, Él quiere darte vida, porque usted y yo, mi hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado mantiene seco, muerto al hombre. Pero cuando viene Dios, entonces Él da vida, porque Él vino a dar vida y dar vida en abundancia. Esa verdadera vida que solamente Él la puede dar. Esa clase de vida es la que necesita el ser humano para salir en la inmundicia que está metido. A ver, hay gente que no prospera espiritualmente, hogares, matrimonios que no prosperan, un solo pleito en el hogar, en la casa. Si no es el hombre, el problema es la mujer. Porque hay cosas que están haciendo que no están bien delante de Dios. Y por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, antes de que le vaya a pasar algo peor. Antes de que la desgracia llegue, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Él por eso, mi hermano, levantaba a los profetas y llevaba una palabra de juicio al pueblo. Pero el pueblo a veces rechazaba esa palabra, y es por eso que caían en desgracia, porque rechazaban el mensaje que llevaba el profeta. Porque no era un mensaje, mi hermano, que les agradaba a sus oídos, no. Era un mensaje de juicio, era un mensaje que confrontaba el pecado, era un mensaje, mi hermano, que confrontaba todo aquel que andaba mal delante de Dios. Es por eso que ellos no le agradaban. Y así está la iglesia hoy en día. Cuando se predica contra el pecado, entonces la iglesia, mi hermano, como que se le ve el gozo a los zapatos. A ver, gloria a Jesús. El pecado, mi hermano, nos va a destruir. No podemos abrirle puertas a eso, porque usted y yo es que le abrimos puertas al pecado. Usted y yo se la abrimos. No podemos estarle abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque va a entrar y nos va a destruir. Va a destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. El pecado arrasa con todo, hermano. Una perversión total. Corrompición, corrompido por todos lados.
Usted va a ver los jovencitos hoy en día temprana edad, mi hermano, 10, 12, 13 años, y andan todos corrompidos ahí en el mundo. Andan hasta con 5 novias y hasta fornicando y adulterando. No, Señor. La Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Hay algunos que dicen, no, es que solo Dios sabe quién va a ir al reino de los cielos. La palabra habla claramente quiénes no van al cielo. Los afeminados no van al cielo. Los homosexuales no van al cielo. Las lesbianas no van al cielo. Mi hermano, al menos de que se arrepientan y digan, Señor, yo no sigo más con esta vida. Claro que hay perdón, claro que hay misericordia. Dios puede cambiar al homosexual. Dios puede cambiar a la lesbiana. Dios puede cambiar a la prostituta. Dios puede cambiar al adúltero, al fornicario, aquel que tiene 1, 2, 3 y 4 mujeres. No, Señor, y que de repente creyendo que Dios le está perdonando. Hay gente en esa condición, hermano. Hay gente en esa condición que tiene su esposa y ya tiene otra rebusca por allá, y como cada noche viene el Señor, perdóname, y mañana lo mismo, perdóname. Aleluya. Y se excusa porque abogado tiene para con el Padre. Mire, el favor de Dios no es licencia para que continuemos la sinvergüenzada. El favor de Dios no es licencia, no es permiso. Él no nos está otorgando un permiso para seguir, mi hermano, en el pecado. No, vamos a desecharlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a desechar el pecado en el nombre de Jesús. Y en Él hay victoria. Aleluya. En Él hay victoria. Gloria al nombre del Señor. En Él hay victoria. Gloria al nombre de Jesús. Mire, vamos a leer unos textos bíblicos para terminar, hermano, esta noche. Gloria al Señor. Romanos 6, 1 al 2 vamos a leer. Romanos 6, 1 al 2. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Romanos 6, 1 al 2 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta. En ninguna manera. Amén. Está diciendo aquí el apóstol, de ninguna manera. Hace la pregunta y él mismo contesta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Ya no estamos para eso, mi hermano, no. El Señor nos ha dado vida, nos rescató de la muerte. Dice que Él nos ha pasado, mi hermano, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Así es que usted, como es luz, dice la palabra que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros debemos alumbrar con la luz de Cristo y dar testimonio que ya no pertenecemos al mundo pecaminoso, al mundo pagano, al mundo pervertido. No, ya no pertenecemos a ese mundo, ya no pertenecemos a ese pueblo. Pertenecemos, mi hermano, al pueblo santo de Dios. Pertenecemos a esa nación santo, a ese pueblo escogido, a ese pueblo que Dios ha llamado para anunciar las virtudes y aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer otro texto bíblico, Hebreos capítulo 10 verso 26. Hebreos capítulo 10 26 y 27. Gloria al Señor. Porque si pecáramos voluntariamente, miren lo que está diciendo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de fervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. O sea que viene juicio, viene condenación. O sea que todo aquel que peca deliberadamente, voluntariamente, porque tiene su abogado y tiene la gracia como un permiso para seguir en la mañusada. Amén. No, lo que le espera es fuego. Amén. Y no porque Dios lo quiera mandar ahí, no. Dios no manda al infierno a nadie. No, Dios no manda al infierno a nadie. Dios no hizo el infierno para el hombre, no. Él hizo el infierno para el diablo y sus seguidores, sus demonios. Pero Dios ha puesto, mi hermano, dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la bendición, el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál usted y yo estamos escogiendo? Es importante entonces que escojamos el camino de la vida, que escojamos el camino de la bendición, porque ese camino es el que nos mantiene cerca de Dios y nos mantiene lejos del pecado, lejos de todo aquello que nos contamina y nos quiere separar de Dios. El profeta Isaías dijo que el pecado hace una separación entre Dios y el hombre.
Así que si estamos haciendo cosas desagradables a Dios, mi hermano, aunque estemos cantando y orando y haciendo cuantas cosas, estamos separados de Dios. Y separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados del Señor. Vamos a morir, vamos a fracasar. Como dijo el hermano, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Sí, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, hermano. Y la gente vive confiada. A veces porque tiene mucho dinero, pero le va a llegar la muerte y el dinero no le va a funcionar. El hombre se está muriendo y sigue en el pecado y no quiere arrepentirse porque tiene la esperanza de recuperarse. Porque si se recupera, dice, si acepto a Cristo y abandono el pecado, entonces si me recupero, dice, ¿qué va a pasar de mí? Tengo que abandonarlo. No, es que no quiere, el hombre no quiere abandonarse, está muriendo, pero tiene la esperanza de volver. Y por eso que se mueren y se van a una condenación sin Cristo. Amén. Amén, aleluya. Nosotros no vamos a hacer